Bien, mis hermanos, estuvimos entonces estudiando la semana pasada acerca del bautismo y cuál fue la conclusión respecto a la importancia del bautismo. Usted tuvo una tarea para hacer, tuvo unos textos bíblicos para reflexionar en ellos. Entonces, ¿quién quiere participar diciendo qué fue lo que hizo esta semana con el trabajo realizado? ¿Esperanza? Vamos entonces a escuchar a Esperanza acerca de lo que en los textos bíblicos que encontró y que le dijo la palabra del Señor en este tiempo. Mateo 3, 18, 17. Mateo 3, 18, 17. ¿Dónde está? Mateo 3, ¿dónde está? Bien. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Entonces yo creo que ahí nos da a entender que debemos de cumplir con los designios de Dios, con lo que Dios pide para nosotros. Él nos pide que nos bauticemos y es una de las condiciones para que podamos ser salvos. No por eso vamos a ser salvos, pero sí debemos de cumplir con lo que Dios nos pide. Amén. Una de las cosas que Él nos pide es eso, y muchas personas dicen, no, después, y una cosa tan insignificante que nos piden y no se la damos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el resto si no empezamos con la más fácil? Amén. Muy interesante lo que ella plantea. Dice, si no obedecemos en algo tan sencillo como es simplemente una mojada, entonces, ¿qué vamos a obedecer? Algo más serio, más delicado. Muy bien, hermana, muchas gracias. Ahora, una cosa para aclarar acá es que noten que Jesús fue bautizado, entonces el bautismo no es para quitar el pecado, porque Jesús no era pecador. Dice la Biblia que Él fue sin pecado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El bautismo no salva. El que salva es Jesús, que murió por usted y por mí. Hermana Alcira. Cuando fue bautizado recibió al Espíritu Santo. Bueno, no es que recibió el Espíritu Santo, porque no lo recibió. Él es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino como señal a Juan el Bautista, que lo estaba bautizando, porque la Escritura dice, sobre el que veas descender el Espíritu, ese es. Entonces fue una señal ¿para quién? Para Juan. No es en el bautismo, no se recibe el Espíritu Santo. Otra declaración. Entonces el bautismo no quita el pecado, en el bautismo no se recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe el día que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese día usted recibió la plenitud de Dios. Algunos dicen, pero ¿y entonces la manifestación del Espíritu Santo? Usted puede experimentar manifestaciones del Espíritu Santo a lo largo de su vida espiritual, a través de milagros, sanidades, prodigios, tantas cosas que habla la palabra, manifestaciones especiales, pero recibir al Espíritu Santo, la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando recibe a Cristo. Y cuando recibe al Padre, cuando recibe a Cristo, porque Él no está separado. No es que hoy recibo uno, mañana recibo el otro y después voy a ayuno 4 días para recibir el otro. Algunos lo enseñan de esa manera, pero no es la manera acertada. Dios es uno. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. No son 3 dioses. Es un solo Dios. Así que, mis hermanos, el día que usted recibió a Jesucristo, ese día recibió la plenitud de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Álvaro. 2:38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Nada, que me explique, por favor. Muy bien. Resulta que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que hicieron traductor de la Biblia que usted tiene allí, que se llama Reina Valera, ellos eran monjes católicos. Entonces, el católico pensaba que el bautismo perdonaba el pecado. Todavía lo enseñan, que incluso bautizan al niño para quitarle el pecado original. Así que, ¿qué es lo que sucede? En el manuscrito original, o sea, del hebreo y del griego, entonces, en el griego la palabra se usa para o a causa de. O sea, el término griego se usa para a causa de o para. Entonces, Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera pudieron haber colocado: arrepentidos y bautícese cada uno a causa del perdón de los pecados. ¿Ves? Pero también pudieron haber usado, o sea que no es una mala traducción haber colocado para el perdón de los pecados. Ahora, cuando usted revisa toda la Biblia, cómo se obtiene la salvación, entonces saca la conclusión de cuál sería la palabra más acertada. Así que cuando usted revisa la Biblia y se da cuenta de que Jesucristo murió por nuestros pecados, entonces no es el bautismo el que perdona el pecado. Cuando usted revisa la palabra del Señor y dice que todos nos descarriamos como ovejas, Isaías 53, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, entonces no era el bautismo. ¿Ven? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la traducción correcta sería: bautícese cada uno a causa del perdón de los pecados, porque ¿qué es lo que hay primero? Dice, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase. Y cuando hay arrepentimiento, ¿qué viene? Perdón de pecados. Entonces, si hay arrepentimiento, porque si hubiera dicho bautícese y arrepiéntase, entonces ya era otra cosa. Me bautizo y luego me arrepiento. No, aquí primero es que arrepiéntase y bautícese. ¿Recuerda lo que hablamos, que quién se debe bautizar? El salvo, el arrepentido, o sea, el que el Señor ha lavado y limpiado con su sangre. Entonces, esa es la explicación. ¿Quedó claro para todos? Muy bien, Pedro. ¿En qué época de la historia se creó ese rito de bautizar con agua, otro metiendo a las personas? ¿En qué momento y quién lo creó? Bueno, ¿en qué momento? No sé, pero los judíos tenían un ritual de bautismo que era el ritual de la purificación, que era con agua. Juan el Bautista comenzó a bautizar bautismo de arrepentimiento. O sea, cuando Juan el Bautista estaba predicando, entonces decía: generación de víboras, ¿quién les mandó a huir? Arrepiéntase cada uno. Y dice, y los que se arrepentían eran bautizados por Juan en el río Jordán, antes de Jesús. El bautismo era algo que practicaban ya los judíos en su vida, en su práctica, como el rito de purificación. Yo considero que los judíos son modernos, son ayer, no hace mucho tiempo, con relación a la existencia del mundo y con relación a ese rito de bautismo. Como decirme que los judíos fueron los que inventaron el diezmo. No, el diezmo es antiguísimo. Lo que pasa es que el pueblo judío comienza con Abraham, o sea, con la descendencia de Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, y entonces Dios lo llama y dice: haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. ¿Qué le dice? Dios a Abraham. Abraham luego entonces tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Jacob tiene 12 hijos y esos 12 se multiplican y luego van a Egipto, y ahí comienza a formarse ¿qué? La nación judía, la nación del pueblo de Israel. Y
no es que todo comenzó, digamos, en el judaísmo moderno, en el reciente, sino desde antes. Por ejemplo, para algunos que dicen, no, es que el diezmo es bajo la ley. No es cierto, eso es una mala interpretación, porque Abraham dio los diezmos de todo, y la ley vino 400 años después de Abraham. Así que el problema es que no se lee la escritura, sino que se lanzan palabras a la primera que uno encuentra. Entonces, por ejemplo, los Jesús solo, ¿de dónde salen? Porque cogen el texto de bautícese cada uno en el nombre de Jesús, y entonces, si ve, es solamente Jesús solo, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se olvidan de Mateo 28, 18 al 20, que dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno no puede coger un versículo y montar una doctrina a raíz del versículo, sino de todo el panorama bíblico. O sea, toda la escritura, la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3. Muy bien, primera de Timoteo 3. Muy bien, entonces, mis hermanos, el bautismo es un paso ¿de qué? De obediencia. No quita el pecado, no perdona el pecado, es para el pecador arrepentido. Y ese pecador arrepentido, ¿qué quiere hacer? Obedecer a su Dios. ¿Y qué pide Dios? Que se bautice. Entonces uno se bautiza. ¿Qué pide Dios? Que le sirva. ¿Qué hace uno? Servirle. ¿Qué pide Dios? Que le clamemos a Él, que oremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. Es igual. Entonces, si nos pidiera que tuviéramos que caminar 20,000 kilómetros, pues hay que caminarlos. Pero como decía nuestra hermana Esperanza, no está pidiendo eso, está simplemente diciendo, obedézcame. El pecado de Adán y Eva en el huerto, no hay que especular en que fue esto, que fue aquello, que fue sexual, que no fue sexual, simplemente fue desobediencia. Dios dijo, no coma, y ellos comieron, punto. Y todo pecado es ¿qué? Desobediencia. Dios dice, no adultere, y si uno adultera, pecó. Dios dice, no mienta, y si uno miente, pecó. Entonces, simplemente es ¿qué? Desobediencia. El resto ya es especulación de si era manzana, si era aguacate o banano, o qué fue. Simplemente dice, no comerás de este fruto. Y ellos comieron, independientemente de qué interpretación le quiere dar, es simplemente desobediencia. La desobediencia es pecado. Cuando uno desobedece la norma de Dios, está pecando. Pastor, y todo pecado conlleva castigo, así es que tenemos que asumir las consecuencias cuando no le obedecemos. Exacto, porque dice Éxodo 34:7, no daré por inocente al malvado. O sea, todo pecado tiene ¿qué? Consecuencias, todo pecado tiene castigo, porque Dios dice, no daré por inocente al pecador. Por eso envió a su Hijo a morir por los pecadores, por nosotros. ¿Por qué razón? Porque pues, cada rato la embarramos, pecamos constantemente. Entonces, el único que podía quitar el pecado del mundo era alguien sin pecado. ¿Quién? Jesucristo. El que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Bien, volvemos entonces. ¿Cuál fue el versículo que memorizó? ¿Alguno memorizó algún versículo? Mire, ¿sabe por qué ustedes me escuchan citar textos bíblicos y cantidad? Es porque en mi iglesia nos teníamos que memorizar un versículo bíblico todas las semanas. Y uno llegaba a la clase de escuela dominical, lo llamaban a la lista, y entonces decían Nelson Rojas, y uno tenía que no decir presente, sino pararse y citar un versículo bíblico. Por eso aprendí todo ese montón de versículos bíblicos, porque uno tenía que memorizar. Hagan el mismo ejercicio. Les estoy dejando, memorice un versículo esta semana. Ahora, no me va a repetir el mismo, o sea, porque todos se pararon y decían fue el 3:16. y otro es más facilito. Alguien le paró y decía, Jesús lloró. Rapidito lo aprendió. Pero el asunto era cuando uno le decía, ¿y dónde está ese versículo? No, yo solamente sé que lloró. Ok. Amén. Sí, es. Muy bien. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bueno,
Eso en cuanto a bautismo. Vamos a entrar entonces a la lección de hoy. La nueva familia, ¿sí, hermana? O sea, yo comparé todos los versículos que usted nos dejó de tarea y la conclusión. Para yo bautizarme, tengo que entender la muerte de Cristo y la resurrección de Él. Si yo no estoy convencida de eso, seguramente no bajo a las aguas. Gracias. Tenemos que estar convencidos de la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces es muerte y resurrección, porque con la muerte, incluso el bautismo simboliza, cuando la persona entra dentro del agua, le está diciendo a todos los que están viendo que él ha muerto al pecado, ha muerto a su vida sin Cristo, y cuando sale del agua, que ha resucitado a una nueva vida. O sea, es un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesús en nuestro favor, y que eso es lo que va a suceder con nosotros, muertos al pecado y vivos para Dios. La reafirmación es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. O sea, le estamos diciendo a la gente, mire, yo soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo de Él. Eso es lo que hace uno en el bautismo, pero no añade ni quita a la salvación. Ahora, el hecho de obedecer, cuando uno obedece, ¿qué hace Dios? Bendice al que le obedece, en todo. La nueva familia. Entonces, el objetivo de esta lección es participar de la nueva familia en Cristo. Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13, dice la palabra del Señor, ¿qué? En Juan 1, 12 al 13. Sí. Pero no sé qué pasa. Eso ya se sabe uno, el 12. Le falta el 13. ¿Qué dice el 13? Entonces, hijo de Dios no es engendrado por naturaleza humana. Entonces, no es que porque yo soy cristiano, mi hijo es cristiano. No, no es engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Y a quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creyeron y le recibieron, porque hay muchos que han creído pero no le han recibido. Entonces creyeron y le recibieron, a eso les dio la potestad, o sea, el derecho, la autoridad de llamarse hijo de Dios. Usted puede ser hijo de Juan Sánchez, y usted dice, soy hijo de Juan Sánchez, y van y le preguntan a Juan Sánchez, ¿él es su hijo? Y Juan Sánchez dice, no, él no es mi hijo. Entonces, y puede que sea hijo de Juan Sánchez, pero Juan Sánchez no lo reconoce. Entonces, ¿qué dice el mundo? Es que todos somos hijos de Dios. En Juan capítulo 8, del versículo 40 en adelante, hasta el 44, Jesús está hablando con los judíos, y los judíos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, decir era hijo de Abraham era decir somos hijos de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, uno se puede llamar hijo de Dios, pero el que tiene que decir que es hijo es ¿quién? El Padre. O sea que el Padre es el que nos tiene que reconocer, ¿sí, hermana? Nunca os conocí. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Dice, nunca los conocí. O sea, a los que creyeron y le recibieron les dio la autoridad, el derecho de llamarse hijos de Dios. O sea, es el Padre el que lo reconoce a uno como hijo. No es que yo salga a la calle y diga, no, yo soy hijo de Dios. No, para ser hijo de Dios tengo que haberle creído y recibido. Esa es la condición. ¿Qué significado tiene para mí ser parte de la familia de Dios? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28.
¿Cuál es el significado de ser parte de la familia de Dios? Entonces, estamos claros que no todos son de la familia de Dios, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, ¿cierto? Eso es diferente. Somos criaturas creadas por Dios. ¿Está claro? ¿Todos somos qué? Criaturas creadas por Dios. Hijo es aquel que le ha recibido, que ha creído en Él y le ha recibido como su Salvador personal. Entonces, ¿qué significado tiene para mí ser parte de la familia de Dios? Gálatas 3, 26 al 28. ¿Quién tiene Gálatas 3, 26 al 28? Lea, por favor. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Ajá, entonces, ¿cuál es el significado para mí de ser parte de la familia de Dios? De acuerdo a lo que dice el texto. Ujú. Creímos. ¿Hemos creído? Hemos creído, Ujú. hemos obedecido y ahora tenemos temor de Dios. Tenemos temor de Dios. Pero algo muy importante, el significado de ser parte de la familia de Dios, o sea, es vital para nosotros. Soy parte de una familia espiritual. Todos los que estamos acá pertenecemos a una familia, como papá, como mamá, como abuelo, como hermano, como tío, etcétera. Pero ¿pertenecemos qué? A una familia. Pero ahora hemos adquirido una nueva familia, la familia de la fe. Por eso es que nos decimos hermanos. Aunque muchas veces nos decimos hermanos es porque no le sabemos el nombre al otro. Entonces es más fácil decirle, hermano, ¿cómo está? Que decirle, hola Marta. Entonces, y nos llamamos hermanos y no somos ni amigos. Pero por eso queremos que tengamos comunión entre nosotros, que seamos realmente familia de la fe. Entonces tenemos una nueva familia. Eso nos hace hijos de Dios, nos hace coherederos con Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora ustedes ¿qué? Hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, entonces es ¿qué? Coheredero con Cristo. O sea que todo lo que tiene el Padre, usted lo puede disfrutar de todas esas bendiciones. El asunto es que necesitamos creer más en lo que Dios quiere hacer por nosotros, porque somos coherederos con Cristo y vamos a participar con Él de su reino. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. O sea que Él fue a preparar casa, morada espiritual. Así que si no tiene casa aquí en el país, no hay ningún problema. Le espera una en el reino de los cielos. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Bien, ¿a qué somos llamados a hacer como hijos de Dios? En Gálatas 6, 9 al 10. ¿A qué somos llamados a hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer como hijo de Dios, Joana? Bien, si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Entonces, ahora que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, ¿a qué has sido llamada? Hacer el bien a todos, a los que pertenecen a la familia de la fe. A hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la Reina Valera. O sea, a su tiempo cosecharemos, recibiremos en su momento. Hemos sido llamados como hijos de Dios, ¿a qué? A hacer el bien. Y si soy hijo de Dios, ¿cómo debería ser mi relación con mis hermanos? Gálatas 6, versículos 1 y 2. Si eres hijo de Dios, ¿cuál debe ser tu relación con tus hermanos? Gálatas 6, 1, 2. Javier. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros, y cumplí así la ley de Cristo. Ajá. Entonces, Javier, si eres hijo de Dios, ¿cómo debería ser tu relación con los hermanos? ¿Cómo debe ser la relación?
Sí, ¿cómo es la relación? De acuerdo a lo que dice el texto, ¿cómo debe ser tu relación con los demás? Con fe Con tus hermanos. ¿En fe? y en, ¿cómo le explicaba? Como en constancia. Fe, Y constancia. ayudándoles a llevar la carga que tengan, o sea, entendiendo. Exacto, ayudarles a llevar las cargas. Y si alguno la embarró, entonces lo echamos de la iglesia y no lo volvemos a saludar, porque es un pecador, ¿cierto? Eso tenemos que hacer con el que la embarre. La palabra del Señor dice es que debemos buscar la manera de ayudarle a restaurar, o sea, cuidarnos los unos a los otros. Si usted tiene una oveja y la oveja se la enferma, no coge y la mata, la cura, la lleva al veterinario. ¿Qué hace con el perrito? Corre con el perrito para el veterinario, ¿o no? Pero no lo mata porque está enfermo. ¿Sabe que el único ejército que mata a los heridos es la iglesia? Es el único ejército que mata a los heridos, la iglesia. Cuando alguien la embarra, todo mundo lo señala y todo mundo le cae, y todo mundo lo acusa, todo mundo lo juzga, todo mundo lo condena. Cuando, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo que está diciendo la palabra del Señor es que si alguien la embarró, no le vamos a alcahuetear, pero ¿qué vamos a hacer? Venga, hermano, caminemos juntos de nuevo buscando al Señor. ¿Cómo le podemos restaurar? Venga, oremos. O sea, apoyarnos los unos a los otros. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque es que somos pecadores. Porque somos débiles. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y el que esté firme, mire que no caiga. Dios no nos ha dado el derecho de juzgar a nadie, aunque tristemente lo hemos hecho. Pero el derecho de juzgar a otros no es de nosotros. El único que puede juzgar es Jesucristo. Y eso porque el Padre le entregó a Jesús el juzgar al mundo. Nosotros hemos sido llamados a buscar cómo restaurar al otro. Cómo restaurar al hermano, cómo ayudar al caído, cómo ayudar al débil en la fe. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con amor. Y dice, disciplina. O sea, no es que vamos a alcahuetear, ¿no? Ah, sí, venga aquí y haga lo que le dé la gana. No, no es eso, pero es, hermano, mira, has pecado, la has embarrado, has fallado, lo que estás haciendo no es correcto, pero quiero decirte que cuentas conmigo, ¿para qué? Ayudarte a volver a la senda del Señor, a caminar en Él y con Él. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito. Si soy hijo de Dios, ¿cómo debe ser mi relación? Entonces dice, ayudados los unos a los otros. Ese unos a los otros vamos a mirar más adelante en el mensaje, que sería los unos a los otros. Entonces, un texto bíblico para que memorice. Gálatas 6:2. ¿Quieres leerlo, Javier, de nuevo? Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. El próximo domingo lo debe traer ya, mejor dicho, para sacar 10 en el examen. ¿Listo? Tarea entonces para la siguiente semana. La tarea para la semana que viene, para el próximo domingo. Juan, primera de Juan, perdón, primera no, es que es el número 1, o sea, lunes. Lunes, es que esta mañana me levanté, al sentarme en la cama no sabía si me estaba acostando o levantando. Eso es propio de la edad, ¿no? Entonces miremos, Juan 1:13, ¿qué características tienen los hijos de Dios? Juan 1:13,
¿Qué características tienen los hijos de Dios? Martes, Juan 15, 9 al 12. Juan 15, 9 al 12. ¿Por qué debo permanecer en Jesús si quiero amar a otros? ¿Por qué debo permanecer en Jesús si quiero amar a otros? Juan 17, 11 para el miércoles. ¿Para qué intercede Cristo ante el Padre? ¿Para qué intercede Cristo ante el Padre? Juan 17, 11. Jueves, Efesios 4, 2 y 3. Efesios 4, 2 y 3. ¿Cómo podría edificar mi familia en Cristo? Esto es muy interesante. Mi familia, ¿cómo podría edificar mi familia en Cristo? Efesios 4, 2 y 3. Viernes, Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. ¿Qué actitud debería tener como hijo de Dios? Filipenses 1:27. ¿Qué actitud debería tener como hijo de Dios? Sábado, Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi familia? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi familia? Primera de Pedro 2:5. La de Efesios será Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Y el domingo, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 15. Primera de Juan 3, 11 al 15. ¿Por qué debo amar a otros miembros de la familia? ¿Por qué debo amar a otros miembros de la familia? Esa es entonces la tarea para el próximo domingo. Entonces, familia de la fe. Y es posible que hablaremos un poquito en el mensaje acerca de la familia ya personal. Estoy orando al Señor a ver sobre qué me inquieta para el próximo domingo en cuanto a ello. Entonces no se les olvide, domingo 10 de la mañana para tener nuestro estudio bíblico. Vamos entonces ahora a orar para cerrar este ciclo de estudio bíblico. Hermana Mireya nos dirige en oración, dándole gracias al Señor por la palabra estudiada. Amén, bendito Señor, en esta hora te damos infinitamente gracias, Señor, gracias por este estudio, bendito Señor, porque es de mucha edificación, de aprender, de conocer, bendito Señor, tu palabra, bendito Señor. Gracias te damos, bendito Señor, permite que todo esto que hemos aprendido hoy lo podamos poner en práctica, bendito Señor. Gracias por el pastor, bendito Señor, por su enseñanza, porque es muy claro, bendito Señor, para nuestras vidas, bendito Rey, para entender y comprender tus propósitos, tus enseñanzas, bendito Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos siempre, exhortándonos, dirigiéndonos y ayudándonos, Señor. Amén. Amén.